Praise the Lord, brothers and sisters. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. So happy that I could be here in Peru. Estoy tan feliz de poder estar aquí en el Perú. This is my first time to Peru. Esta es la primera vez que yo visito el Perú. I came to South America a few times, He venido ya a Sudamérica varias veces, but this is my first time to Peru. pero esta es la primera vez en Perú. And I'm so happy to see all your faces here. Y estoy tan feliz, tan contento de poder ver vuestros rostros. You know, the churches in America have been praying very much for South America. Saben que las iglesias en los Estados Unidos han estado orando mucho por América del Sur. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. So I can assure you that you are very much on our heart. Así que les puedo asegurar que ustedes están en nuestro corazón. We like to see the Lord's recovery go on in a prevailing way in South America. Nosotros tenemos el deseo de poder ver al recobro del Señor avanzar de una manera prevaleciente en América del Sur. Amen. This morning we come to a conference, Esta mañana nos reunimos para una conferencia and the speaking this weekend will be on the crucial elements of the Bible. y nuestro hablar durante ese fin de semana será acerca de los elementos cruciales de la Biblia. The crucial elements. Los elementos cruciales. It seems like this whole year the Spirit has been leading us in the Lord's recovery to focus on the Word of God. Tal parece que durante todo este año el Espíritu nos ha estado conduciendo a nosotros en el recobro del Señor a hablar con respecto a la palabra de Dios. In January of this year, in the Chinese-speaking conference, the messages were on speaking the Word of God. En el mes de enero de este año, en la Conferencia Internacional de Habla China, los mensajes fueron en torno a hablar la palabra de Dios. And then in the spring, in the elders and responsible ones training, the messages were on the central line of the Bible. Luego, durante la primavera, en la reunión, el entrenamiento para ancianos y hermanos responsables, los mensajes fueron en torno a la línea central de la Biblia. But this time, Pero esta vez we come to the crucial elements of the Bible. llegamos a los elementos cruciales de la Biblia. Do you love the Bible? ¿Ustedes aman la Biblia? Oh, praise the Lord for the Bible. Alabado sea el Señor por la Biblia. You know, the Bible ¿Saben qué? La Biblia means the book. significa el libro. It is the book. Es el libro. All the other books are not the book. Todos los otros libros no son el libro. Only the Bible is the book. Únicamente la Biblia es el libro. And in this Bible, so many pages, there are some crucial elements. Y en esta Biblia, que tiene tantas páginas, hay algunos elementos que son los elementos cruciales. Let me tell you what an element is. Déjeme decirle qué es un elemento. It's a fundamental, Un elemento es un componente fundamental, essential, esencial, and irreducible constituent. un constituyente que no puede ser reducido más. Fundamental, Es fundamental, essential, esencial, irreducible, es irreductible. constituent of the Bible. Un constituyente de la Biblia. Gold is like this. El oro es como este. Gold is an element. El oro es un elemento. You cannot reduce it to anything more. El oro es irreductible, no se puede reducir a otra cosa. There are four crucial elements in the Bible, En la Biblia tenemos 4 elementos cruciales, like the gold in the Bible. como el oro en la Biblia. You cannot reduce it any further. No podemos reducirlos más. It's essential. Es un elemento esencial, It is fundamental. es fundamental. What are they? ¿Cuáles son estos? It's Christ, Es Cristo, the Spirit, el Espíritu, life, la vida and the y church. la iglesia. Cristo, Cristo, el Espíritu, el Espíritu, la vida, la vida la iglesia. y la iglesia. Right? That's it. Okay, do you have your banners? Tiene en la primera página sus pancartas. Let's read the first banner. Vamos a leer Banner la number 1. primera pancarta. La iglesia. Yeah, la vida. Okay. Cristo, Cristo,
El Espíritu, la vida y la iglesia son los elementos cruciales de la Biblia. Y un principio que tenemos que aplicar en nuestra interpretación de la Biblia es Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. Amen. So today we will spend our time on these four crucial elements. Así que hoy vamos a dedicar este tiempo a estos 4 elementos cruciales. Many years ago, Hace muchos años, when the whole world was under the influence of Catholicism, cuando el mundo entero estaba bajo la influencia del catolicismo, those years became known as Dark Ages. esos años fueron conocidos como los años de la oscuridad o de las tinieblas. They were dark because there was no Word of God. Fueron años oscuros porque la palabra de Dios no estaba disponible. The Bible was locked up in the Catholic religion. En la religión católica, la Biblia estaba cerrada, estaba guardada bajo candado. And the Catholic fathers, Y los padres de la Iglesia Católica they told the people, don't you read the Bible. le decían a su congregación que no lean la Biblia, You cannot understand the Bible. porque no la van a poder entender. You have to be professional. Ustedes tienen que ser You profesionales, have to be trained to understand the Bible. tienen que ser entrenados para poder entender la Biblia. But people wanted to read the Bible. Pero la gente anhelaba poder leer la Biblia. And so they persecuted these people. Así que persiguieron a aquellos que querían leer la Biblia. And then sometimes the people wanted to translate the Bible Y hubo personas que quisieron traducir la Biblia into the common language of all the people, en los lenguajes seculares, en los lenguajes del pueblo en común, into English, en inglés, into en Spanish. español. But they said, no, don't translate the Bible. Pero ellos le decían, no traduzcan la Biblia. Only that sacred language, Latin, is good. Solamente ese lenguaje sagrado que es el latín es bueno para The ellos. Word of God cannot be understood unless it's in Latin. La palabra de Dios no puede ser entendida a menos a que esté en latín. So the Bible was locked up, Así que la Biblia estaba guardada. and the whole world was in Y darkness. el mundo entero estaba en tinieblas. One day, Un día, a man named Martin Luther, un hombre llamado Martín Lutero, he was reading the Bible, él estaba leyendo la Biblia and the light began to shine. y la luz empezó a resplandecer. He saw that man is justified by faith, Él vio que los hombres son justificados por la fe, not by paying money, no por medio de pagar algún dinero, not by doing all those religious things. no por medio de hacer cualquier cosa o práctica So religiosa. he began to speak Así que él comenzó a hablar. what he saw. Él empezó a hablar aquello que había visto. The Bible was opened up, La Biblia fue abierta. the light was shining, La luz estaba and he resplandeciendo. was speaking. Y él estaba hablando. This was the beginning of the Lord's recovery. Ese fue el inicio del recobro del Señor. The Lord is today still recovering so many truths in the Bible. Hoy en día el Señor continúa recobrando tantas verdades que están en la Biblia. But I have to tell you, it's so sad. Pero tengo que decirle que es lamentable Most of the people, the Bible is still locked up. que para la mayoría de las personas It's a la closed, Biblia todavía está guardada. it's a closed book. Para ellos la Biblia es un libro cerrado. Even they open the Bible to read the Bible. Incluso ellos abren la Biblia para leerla, They're full of concepts pero ellos están llenos de conceptos and propios full of religion. y están llenos de religión. So they read the verses, Así que cuando leen los versículos and there's no light. no reciben luz. This morning, Esta mañana we need to pray tenemos que orar that the Lord would open up our que el eyes, Señor abra nuestros ojos, take away all the que veils, quite todos los velos, all the religious todos concepts, nuestros conceptos religiosos, all the things of our past, todas las cosas de nuestro pasado, that the light could shine on the Word of que God, la luz pueda resplandecer sobre la palabra de Dios and we could see the crucial elements in the Bible. y nosotros podamos ver cuáles son los elementos cruciales de la Biblia. We heard even among the saints in the churches, Hemos escuchado incluso entre los santos en las iglesias, sometimes there was this kind of talk. a veces escuchamos esta clase de conversaciones. Oh, this high peak truth is too complicated. Oh, esas verdades cumbres son algo muy complicado, muy complejo. We don't need to teach this. No tenemos que enseñar. We just need life. Solo necesitamos vida. Don't get in the mind. No se
metan en su mente. Jump instead. Salten en lugar de estar en su mente. They close the Bible back up again. Ellos nuevamente nos están cerrando la Biblia. Brothers and sisters, we're here to open up the Bible. Hermanos y hermanas, estamos aquí para abrir la Biblia. To say that we cannot understand the high truth is a lie. Afirmar que nosotros no podemos entender la verdad es una mentira. What the Lord said, Lo que el Señor dijo, He said, I thank you, Father. Él dijo, te agradezco, Padre. You hid these things from the wise and the intelligent, and you revealed them to babies. Que tú escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. To those who think they're smart, they cannot see these things. Aquellos que piensan ser muy inteligentes no pueden ver estas cosas. But to the babies, Pero para los niños, they see this. ellos ven estas cosas. So this morning, are we here as babies? Así que esta mañana estamos nosotros como pequeños bebés, Or are we here as wise and intelligent? o estamos aquí como aquellos que son sabios y entendidos. No, let's be the babies here this morning. No, seamos como pequeños bebés esta mañana. Then we can see all these wonderful things. Y entonces podremos ver todas estas cosas maravillosas. Crucial elements of the Bible. Los elementos cruciales de la Biblia. Cristo, el Espíritu, Life and the church. la vida y la iglesia. Each one of these has a particular emphasis. Cada uno de estos elementos tiene su propio énfasis. We want to look at these emphases. Y queremos considerar estos énfasis. Before we do, Antes que lo hagamos, still would like to read a verse to you quisiera leerles from John chapter 5. Maybe you could look this up. Tal vez pueden fijarse en su Biblia, Juan capítulo 5, 39 and 40. 5, 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Before I said, even people read the Bible, they cannot see. Les acabo de decir que hay personas que incluso leen la Biblia, pero que no pueden ver mucho en la Biblia. Even the Lord said this to those Pharisees. Incluso el Señor les dijo esto a esos fariseos. John 5:39. Juan 5:39. He said, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life." Él les dijo, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. And it is these that testify concerning me. Y ellas son las que dan testimonio de mí, Yet you're not willing to come to me that you might have life. pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, so good we can come to the Lord. qué bueno que nosotros podemos venir al Señor. Every time we open up the Bible, Cada vez que abrimos la we Biblia, have to come to Him. tenemos que venir a Él. Oh, venid a mí. Are you ready to come to Him today? ¿Están ustedes listos a venir a Él hoy día? Never can touch the Bible without coming to the Lord. Nosotros jamás podemos abordar la Biblia sin primero venir al Señor. One of the problems that we have when we come to the Bible Uno de los problemas que tenemos cuando abordamos las Escrituras is that we come with our own thoughts, es que venimos con nuestros propios pensamientos, or we come with our culture, con nuestra cultura, we come with our religious background. con nuestro pasado religioso. Maybe we come with our disposition. Tal vez venimos conforme a nuestra propia manera natural de ser. And we always find the verses that we like that match our thoughts. Y casi siempre lo que encontramos son los versículos que encajan con nuestra propia manera de pensar. When I was a child, I grew up in a very proper family. Cuando yo era un niño, yo crecí en una familia bastante correcta, bastante apropiada. My father loved the Lord and he read the Bible, Mi padre amaba al Señor y leía la Biblia, but he was not in the Lord's recovery. pero él no estaba en el recobro del Señor. He loved prophecy in the Bible, Y a él le encantaban las profecías en la so Biblia. he was always reading prophecy. Así que él siempre estaba buscando las profecías en la Biblia, en el libro de Daniel, Matthew 24, en el capítulo 24 de Mateo, o en el libro de Apocalipsis. always trying to figure out, Y siempre estaba tratando de entender qué profecías eran. underline this verse, Y subrayaba este versículo y este otro versículo, because it matched his thought. porque correspondía con su manera de pensar. Maybe De repente, we are like the kind of Christians who like
the law. De repente nosotros somos esa clase de cristiano que aprecia mucho la ley del Antiguo Testamento. We want all the people to be proper. Y queremos que todas las personas sean apropiadas, correctas. Así que encontramos los versículos Amen. que son mandamientos. Love your neighbor. Oh, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y subrayamos eso. So we read the Bible according to us. Así que leemos la Biblia conforme a lo que nosotros somos. And we like that the Bible is just like us. Y nos gusta ver que la Biblia es igual a nosotros, es como nosotros. The Bible is just like me. La Biblia es como yo soy. I like prophecy. Me gusta la profecía The Bible teaches prophecy. y la Biblia me enseña profecía. I like the law. Me gusta la ley, I like people to behave themselves and be good people. me gusta que las personas se porten bien y que sean buenas personas. The Bible is just like that. Y la Biblia es como lo que yo quiero, como yo. I like science. Me gusta la ciencia The Bible talks about science. y la Biblia habla acerca de la ciencia. I like history. The Bible talks about history. Me gusta la historia y encuentro en la Biblia historia. Maybe I like war. De repente me gustan las guerras. Oh, you can read war stories in the Bible. Oh, puede leer tantas historias de guerra en la Biblia. All our favorite verses. Todos nuestros versículos favoritos los marcamos, los resaltamos. Now, let me ask you something. Ahora déjenme preguntarles, Jesus, si Jesús God, o Dios reading the Bible, estuviera leyendo la Biblia, what verse? ¿qué versículos subrayaría él? What would be the crucial elements in this Bible? ¿Cuáles serían los elementos cruciales en su Biblia? You understand? ¿Entienden lo que les quiero decir? Now, this morning, Ahora, esta mañana, this is what we want to see. esto es lo que queremos ver. Not from our perspective, No desde nuestra perspectiva, but from His perspective. sino desde su perspectiva. What does He want us to see? ¿Qué es lo que Él desea que nosotros veamos Giving us the Word of God. al darnos la palabra de Dios? What should we be impressed with? ¿Con qué nosotros debiéramos ser impresionados? Amen? Amén. Okay. So let's read through the outline. Así que vamos a empezar a leer el bosquejo. Romans 1 says, Christ, the Spirit, life, and the church are the crucial elements of the Bible. El número Romanos 1 dice, Cristo, el Espíritu y la vida y la iglesia son los elementos cruciales de la Biblia. I wonder how many of us, Me pregunto, ¿cuántos entre nosotros, if after reading the Bible 100 times, si después de haber leído la Biblia por 100 veces, we would come up with this? nosotros sacaríamos esta conclusión? Maybe we read the Bible 100 times, De repente hemos leído la Biblia 100 we veces still would not have this impression. y todavía no hayamos sido impresionados con esto. Maybe we would think, God wants us to be good, Tal vez pensemos, Dios desea que seamos buenas personas, He wants to be our Savior, our Redeemer, and take us to heaven. Él quiere ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y llevarnos al cielo. Everybody believes Todos creen eso. that. Unbelievers believe that. Los incrédulos también creen eso. So we have to see Christ, Spirit, life, and the church. Así pues es necesario que veamos Cristo, la vida, el Espíritu y la iglesia. The whole Bible reveals Christ. Toda la Biblia nos revela a Cristo. The Bible reveals the Spirit. La Biblia nos revela el Espíritu. All you have to do is read Genesis. Todo lo que tienen que hacer es leer Génesis. Genesis 1, 2. Génesis 1:2. And you see Christ there. ¿Pueden ver a Cristo allí? Is Christ there? ¿Está Cristo Is allí? the Spirit there? ¿Está el Espíritu allí? Sí. Christ is the tree of life. Cristo es el árbol de la The vida. Spirit is the river of water of life. El Espíritu es el río de agua de vida. And life is there. Y la vida está presente The allí. tree of life. Es el árbol de la vida. Water of life. Es el agua viva. And you know the church is there. Y la iglesia también está allí. You know the church is in Genesis 2. ¿Sabían ustedes que la iglesia está presente en Génesis capítulo 2? The bride of Adam. La novia de Adán, Eve. Eva. That's the church. Ella es la iglesia Out of Adam's side. que sale del costado de Adán. Wow. Christ
the Spirit, life, and the church. Oh, Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. In Genesis. En Génesis. And not only that, Y no solamente eso. in the river, En el río hay diferentes clases de materiales preciosos. bdellium and onyx. Oro, bedelio y ónice. This is the transformed material for the building of God's house. Y esto representa los materiales transformados para la edificación de la casa de Dios. So not only the transformation is there, Así que no solamente vemos estos asuntos, sino que vemos ahí el asunto de la transformación and building is there. y el asunto de la edificación. This is the church. Esta es la iglesia. You see, ¿Ven esto? these crucial elements are in every book. Estos elementos cruciales están presentes en todos y cada uno de los libros de la You Biblia. have to have the right glasses. Pero tienen que ponerse los anteojos Put on the right correctos. glasses. Oh, Ponerse los anteojos correctos para poder ver. do you know what the ministry in the Lord's recovery does? ¿Saben qué es lo que hace el ministerio en el recobro del Señor? It opens up Nos, four crucial elements. este ministerio nos abre estos 4 elementos cruciales en toda la Biblia. Recently we had the training on Psalms. Recientemente hemos tenido un entrenamiento en torno al libro de Salmos. Oh, we see Christ. Oh, allí vemos a Cristo, al Espíritu, la vida y la iglesia. Last year we had the trainings on Isaiah. El año pasado tuvimos entrenamientos acerca del libro de Isaías. How much Christ is there in us? Oh, cuánto Cristo hay en el libro de Isaías. Marvelous. Maravilloso. Muy bien. So A says, La letra A dice, Christ, the Spirit, life, and the church are the contents of the Bible. Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia son el contenido de la Biblia. That means the Bible is a container, Esto quiere decir que la Biblia es un contenedor and the contents are these four items. y el contenido de la Biblia son estos 4 elementos. So what is the content of your Bible? ¿Cuál es el contenido que tiene su Biblia? Most Christians are seeking to be spiritual, La mayoría de cristianos está buscando ser espiritual, to be holy. ser santos, They're seeking victory. están buscando tener victoria. Don't you want victory ¿Acaso no quieren ustedes tener victoria? over sin? Victoria sobre el pecado, sobre el mundo. So we read the Bible Así que leemos la Biblia so that we can have victory. para poder obtener nosotros victoria, So we can have para que podamos ser santos. you know that victory is Christ. ¿Sabían ustedes que victoria es Cristo? Holiness is a person. ¿Sabían ustedes que la santidad es una persona? Holiness is in the Spirit. La santidad está en el Espíritu. He is the sanctifying Spirit. Él es el Espíritu que santifica. Holiness is in the Lord's life. La santidad está en la vida del Señor. It's in His nature. Está en su naturaleza misma. Do not seek holiness apart from Christ, the Spirit, life, and the church. No busquen santidad aparte de Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. Okay, the next point. El siguiente punto, Point B. la letra B. A principle that we must apply in our interpretation of the Bible is Christ, the Spirit, life, and the church. Un principio que tenemos que aplicar en nuestra interpretación de la Biblia es Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. This is a principle. Este es un principio. Too many Christian teachers, Muchos maestros they cristianos teach prosperity. enseñan acerca de obtener prosperidad. If you give to our ministry, the Lord will bless you. Si ustedes ofrendan para nuestro ministerio, el Señor los ha de bendecir. I promise you Les prometo that if you give money to our ministry, que si ustedes dan dinero a nuestro ministerio, God will give a lot of money to you. Dios te va a dar mucho dinero. This is not Christ. Esto no es Cristo, esto no es el Espíritu. But it appeals to people. Pero ciertamente con esto se apela al sentimiento de las personas y captura a las personas. Terrible. Esto es terrible, This is esto es terrible. principle El principio of every matter in the Bible de todo asunto en la Biblia to be with these four elements. tiene que estar con estos 4 elementos. Okay? ¿Ok? So now we come to Romans 2.
Muy bien, ahora llegamos al número Romanos 2. Christ, the Spirit, life, and the church are the extracts of the Bible. Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia son los extractos de la Biblia. You know, an extract Un extracto is like the juice. es como el jugo. If you take an orange, Si usted toma una naranja crush the orange, y usted la exprime, and it becomes juice. se convierte en jugo. That is the extract. Ese es el extracto de la naranja. The Bible, Nosotros hemos agarrado la Biblia y la hemos exprimido. the extract. Y el extracto de la Biblia es Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. Amen. Amén. Now, I have to confess to Yo tengo que confesarles you that for much of my Christian life, que durante mucho tiempo en mi vida cristiana I was seeking many things. yo estaba procurando muchas cosas, Even in the Lord's recovery, incluso estando en el recobro del I Señor. wanted to know the way to do this. Yo quería aprender la manera apropiada de hacer esto, How to be victorious and overcoming. cómo llegar a ser victorioso y I vencedor. was looking for secrets. Yo estaba buscando los secretos para lograr My hacer esto. Bible reading was very natural. Y la manera en que yo leía la Biblia era una manera muy natural. I'd like to assure you Yo quisiera asegurarles that the ministry of the Lord's recovery que el ministerio en el recobro del Señor keep us in the central lane of God. ha de mantenernos en la línea central de la economía de Dios. Aren't you so happy that God is speaking in His recovery? ¿No están ustedes contentos de que el Señor nos está hablando en su recobro? And He's always, isn't that good? He's always adjusting us ¿Y acaso no es tan bueno que Él siempre nos está corrigiendo to be on the center. a fin de que estemos en la línea central? When I was younger, Cuando yo era más joven, I was a young brother in the church life, yo era un joven, un hermano joven en la vida de iglesia, and my wife and I, we migrated to begin the church life in a little city. y mi esposa y yo emigramos para dar comienzo a la vida de iglesia en una ciudad. And we did it. Y lo hicimos, lo We began logramos. the church life in this city, Comenzamos la vida de iglesia en esa ciudad and it was so glorious. We were meeting at y era algo tan glorioso, nos estábamos reuniendo como la iglesia en ese lugar, But after we were there a few months, pero después de que estuvimos allí por unos we meses, discovered there was another group in that city similar to us. descubrimos que en esa ciudad había otro grupo muy parecido a They nosotros. didn't take a name. Ellos no tenían un nombre, They didn't have any kind of division or denomination. ellos no eran una denominación, ni eran una división o una secta. It seemed like they were meeting on the ground of the church. Aparentemente ellos se estaban reuniendo sobre el terreno apropiado de la iglesia. We asked ourselves, Así que nos preguntamos, can we begin the church here if there already is a local church here? ¿podríamos nosotros empezar la vida de iglesia aquí si ya hay una iglesia local en esta ciudad? And I was just a young brother. Yo era apenas un joven en la vida de iglesia, I was responsible for that. pero yo era uno de los hermanos responsables, estaba en el liderazgo como otros. I was 25 years old. Yo tenía 25 años de edad, Young, very young. una pareja joven, So we prayed. así que oramos. And some of the saints in the church were Yeah. with us. Y algunos de los santos que se reunían con Look, nosotros these people are just like us. They're just like us. nos decía, fíjense en estas otras personas, este otro grupo es exactamente igual a nosotros. Oh, look at the sisters. Fíjense las hermanas, They all wear dresses. todas se visten con vestidos largos And they all have their hair long. y tienen sus cabellos largos And they wear a head covering. y usan una cubierta para el cabello. And these saints, they don't celebrate Christmas. Y estos santos no celebran la Navidad, They're just like us. son exactamente como nosotros. Do we look at all the outward things? Porque nos fijamos en todas las cosas externas This is the Lord's recovery. y pensamos que esto es el recobro del Is that the Señor. Lord's recovery? ¿Es esto el recobro del Señor? Sisters wear long dresses. Que las hermanas tengan vestidos largos, que tengan cubierta la cabeza, Don't celebrate Christmas. no celebran la Navidad. No. No, The Lord's recovery. el recobro del Señor Recovery of Christ. es un recobro de Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. So let's be saved from all kinds of confusing things. Así que seamos salvos de toda clase de cosas que nos confunden. Come back to the crucial element. Tenemos que volver, regresar a los elementos cruciales. Okay, point A. La letra A. With
Christ, the emphasis is that Christ is the believer's life and is united and mingled with the believers. Con respecto a Cristo, el énfasis es que Cristo es la vida de los creyentes y está unido y mezclado con los creyentes. Okay, when we said the crucial element of the Bible is Christ, Cuando dijimos que el elemento crucial de la Biblia es Cristo, what does that mean? ¿qué significa esto? Christ. Cristo. This emphasis Este énfasis should impress us deeply. debe impresionarnos, está grabado profundamente en nuestro ser. The emphasis is that Christ is our life. El énfasis es que Cristo es nuestra vida. Today, the emphasis of many Christians concerning Christ is like this. En la actualidad, el énfasis entre muchos cristianos con respecto a Cristo es algo así como esto: 2,000 years ago, Jesus was born in a manger. que hace 2000 años Jesús nació en un pesebre, Lived on the earth and he had a él ministry. vivió sobre la tierra y tenía un ministerio, And when he was 33 years old, y cuando él tenía 33 after años, suffering so much, he was crucified. después de sufrir mucho, él fue crucificado. Oh, y nosotros empezamos a llorar por esto. Oh, su sangre fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. And then he was buried, and on the third day he resurrected. Después él fue sepultado y al tercer día resucitó. Now he's in heaven Ahora él está en los cielos praying for us. y él está orando por nosotros. We pray. Y si to nosotros God in heaven. oramos a Dios que está allá en los cielos, Maybe he will forgive us. tal vez él nos va a perdonar, Maybe he will give us some strength. tal vez él nos va a fortalecer, And one day he will come back. y tal vez un día él va a regresar. This is the emphasis. Este es el énfasis So many Christians. de muchos cristianos. Maybe even among us. De repente también entre We have nosotros this kind of objective outward Jesus. tenemos a este Jesús que todavía es algo objetivo para nosotros, algo externo a nosotros. So what is the emphasis? Así que, ¿cuál es el énfasis? Look at this point. Fíjense en este punto. You have to be impressed. Tienen que ser impresionados con With esto. Christ, the emphasis is that Christ is the believer's life. Con respecto a Cristo, el énfasis es que Cristo es la vida de los creyentes. Christ is my life. Cristo es mi vida. Colossians 3:4, he said, when Christ, who is our life, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, is Christ just in the heaven praying for us? ¿acaso Cristo está solamente en los cielos intercediendo por nosotros? No, today he is the Spirit. No, hoy en día Él es el Espíritu He's mingled with our spirit. y Él está mezclado con nuestro Espíritu. He's in us as life, Él está en nosotros como vida, but not only as life. pero no solamente como vida. He's in us as a person. Él está en nosotros como una persona. And now this person is my life. Y ahora esta persona es mi vida. I have someone living in me. Tengo una persona viviendo en mí. You realize that Christ lives in us. ¿Han entendido de que Cristo vive en nuestro ser? He's an indwelling Christ. Es un Cristo que mora en nuestro interior. Not just Christ in the heavens. No solamente un Cristo allá en los cielos. He's a Christ in our spirit. No, Él es Cristo en nuestro espíritu. This should impress us deeply. Oh, debemos ser impresionados con This esto. is the crucial element of in the Lord's Prayer. Este es el elemento crucial en el recobro del Señor. This is what we emphasize. Esto es lo que he enfatizado. Not an outward Christ. No un Cristo externo, Experience in sino un Cristo misterioso que mora en nuestro interior. When I'm driving, Cuando yo estoy manejando, yesterday, Brother Renan took me on a taxi to drive. ayer el hermano Renan me llevó en un taxi a un sitio. Taxi driver. El que conducía el taxi, He did not have Christ living. él no tenía a Cristo viviendo en él. I was sitting in the front. Yo estaba sentado al frente, al lado del conductor. Él siempre estaba tocando la bocina y estaba molesto tocando la bocina. He wants to hurry to drop us off so we can make more money. Quiere llegar rápido y dejarnos para poder hacer más dinero. Sometimes when I'm driving, A veces cuando yo estoy manejando, oh, I get mad. I wanna- oh, me molesto y quiero tocarle la bocina. But there's somebody inside of me. Pero hay alguien dentro de mí. Y me dice, no hagas eso. I say, what do you mean?
que yo le digo, ¿qué quiere decir que no haga eso? I'm a crazy man. I have someone inside of me talking to me. Estoy loco porque hay alguien dentro de mí que me habla. Are you crazy too? ¿Ustedes también están locos? Someone is living in me. Hay alguien que vive dentro de mí. I said something to the brother. Le dije algo a los And hermanos. then this indwelling Christ. Y después este Cristo que mora en mi interior He says, me dice, anda y pídeles perdón. no, I'm right. He's wrong. Y yo le digo, no, yo estoy en lo correcto, ellos están Oh, equivocados. but the indwelling Christ. Oh, pero el Cristo que mora en mi interior, anda y pide perdón. No. Anda y pide perdón. I can never win the Yo argument. jamás puedo ganar estas discusiones. He never stops. Él jamás se detiene. Anda y pide perdón. So I have to go to the brothers. Así que tengo que ir a los hermanos. I'm so sorry. Hermano, lo siento mucho. Oh, then the indwelling Christ. Oh, y luego el Cristo que mora en mi interior está feliz. He's my life. Él es mi vida. And also, Y también united in me. nosotros estamos unidos y mezclados con Él. He said, abide in me, I in you. Permanecer en mí y yo en vosotros, dijo Él. This morning, Esta mañana we are in Him. nosotros estamos en He Él. is in us. Él está en nosotros Just like the air. como el aire. I'm in the air. I'm Yo estoy en el aire, yo surrounded estoy with air. rodeado de aire, de la atmósfera. And now the air is in me. Y ahora el aire está dentro mío. This is Christ. Esto es Cristo. He's in me to be my life. Él está en mí para ser mi vida. The Bible tells us, La Biblia nos dice he who is joined to the Lord. que aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. So let's read one together. Así que vamos a leer el número 1 juntos. In addition, Además de conocer a Cristo como el Salvador y el Redentor, debemos conocerlo de una manera más profunda, comprendiendo que Él es nuestra vida. isn't it wonderful that he's indwelling us? ¿No es acaso maravilloso que Él mora en nuestro interior? Also, Esto es asombroso, creator of the universe, que el Dios triuno, el creador del universo, live, pueda morar en mí. he could be an income, Él puede morar en mi interior, ser el Cristo que mora en mi interior. so that he could be my life, De tal manera que Él pueda ser mi vida. united with me. Oh, que Él pueda ser mezclado conmigo, esté unido y mezclado conmigo. Okay, El punto número 2. Debido a que el Señor es el Espíritu, nosotros podemos permanecer en Él y el Señor puede permanecer en nosotros. Tenemos You like this word co-inhere? ¿Les gusta esta palabra coinherencia? We co-inhere with the Lord, that is, we are in Him, He is in us. Nosotros tenemos una relación de coinherencia con el Señor. Esto quiere decir que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. In John 14, En Juan capítulo 14, versículo 20, He said, in that day you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you. en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. On the day of resurrection, something marvelous happened. El día de la resurrección algo maravilloso ocurrió. He became the Spirit, Él llegó a ser el Espíritu and He could enter into the believers. y Él podía entrar en los creyentes. But who can understand this? Pero ¿quién puede entender esto? I am in the Father, Yo estoy en el Padre and what? ¿Y You qué? are in me. y vosotros en mí. Okay, so we are in Christ. Así que nosotros estamos en Cristo. Christ is in the Father. Cristo está en el Padre. So where are we?
¿Dónde estamos nosotros? We're in the Father. Estamos en el Padre. We're in the Son who's in the Father. Estamos en el Hijo quien está en el Padre. But not finished yet. Pero no se acaba allí. And that He is in us. Y Él está en nosotros. Oh. Can you understand this? ¿Pueden entender esto? Don't worry. No se preocupen. We don't have to understand. No tenemos que entenderlo. But we can amen this. Pero podemos decir amén a esto. This is the Bible. Esta es la Biblia. What? I am in Christ. Que yo estoy en Cristo. Christ is in me. Cristo está en mí. Christ is in the Father. Cristo está en el I'm Padre. in the Father. Yo estoy en el Padre. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. That's all we have to say. Amen. Eso es todo lo que tenemos que decir. Amén. We don't have to understand, No tenemos que entender, but we can enjoy. pero podemos disfrutar. Sometimes when I'm flying on the airplane. A veces, cuando yo estoy volando en un avión, I learned this from Brother Lee. he aprendido esto del hermano Lee. Brother Lee would like this. Al hermano Lee le gustaba hacer esto. When the airplane was flying, sometimes it hit a rough, turbulent air. A veces, cuando el avión está en pleno vuelo, se encuentra con zonas de turbulencia Bouncing around. y el avión empieza a sacudirse. Then Satan attacks. Y entonces ataca a Satanás Maybe the plane will crash. y te dice, de repente se va a estrellar el avión. Seatbelt. Y se ponen los cinturones de seguridad. Maybe you had this experience. De repente han tenido esta experiencia. Brother Lee would say this. El hermano Lee diría esto. He says, I'm not in this plane. Él se recordaba, yo no estoy en este avión, I am in Christ. yo estoy en Cristo. Christ is in God. Cristo está en Dios. That's where I am. Es allí donde yo estoy. Oh, very peaceful. Oh, estoy lleno de paz. Maybe I'll go to sleep. De repente me voy a dormir. So, where are you this morning? Así que, ¿dónde están ustedes esta mañana? We're in Christ. Estamos en Cristo, In the Father. en el Padre. Wow. Oh, Are you in heaven? ¿están en los cielos? No, we're in the Father. No, estamos en el Padre. That's heaven. Eso es el cielo. Okay. Point 3. Punto número 3. Vamos a leer todos juntos el punto número 3. La unión y mezcla entre nosotros y el Señor únicamente puede tener lugar en nuestro espíritu regenerado. Por tanto, Amen. amén. So, Así pues, all of this todo esto in our spirit. está o existe en nuestro espíritu. This is real in our spirit. Esto es real para nosotros en nuestro We espíritu. have to turn to our spirit. Por lo tanto, tenemos que volvernos a nuestro espíritu Calling on the name of the Lord. por medio de invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, This is a reality in my spirit. esta es una realidad en mi espíritu. In my mind, En mi mente I can't figure this out. no lo puedo entender, In my feelings, in my emotions, en mis emociones, en mis sentimientos, I don't feel so good. no me siento tal vez tan bien, Mind is not real. pero mi mente no es real, Emotion is not real. mis emociones no son lo real. Reality is in my spirit. La realidad está en mi espíritu. He's united and mingled with us. Él está unido y mezclado con nosotros. Let's read 4. Vamos a leer el número 4. Cristo es nuestra vida y nuestra persona, y Él está unido a nosotros y mezclado con nosotros. Él también está operando en nosotros para transformarnos hasta que seamos iguales a Él en vida, naturaleza y expresión, mas no en la deidad. I love these terms, united and mingled. Oh, me encantan estas expresiones, unido y mezclado. Be united with Him. Oh, estar unidos con Él, Be one with Him. ser uno con Él. Lord, I'm in you. Oh Señor, que yo estoy en ti, You're in me. tú estás en mí. We are one person. Somos una sola persona, One life, one living. una sola vida y un solo vivir. Precious. Qué precioso es And eso. He's mingling Himself.
Y Él se está mezclando con nosotros. Él se está mezclando con mi mente a fin de renovar mi mente. He's mingling himself with my emotions Él se está mezclando con mis emociones to make my emotion the love of God. para hacer de mis emociones el amor de Dios. No longer the old love, Ya no el viejo amor, old man, el amor del viejo hombre, natural love. el amor natural, He's mingling himself sino que Él se está mezclando conmigo to make my emotion the love of God. para hacer de mis emociones el amor de Dios. 5. Número 5. Él y nosotros somos uno. Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo. Also, this oneness with Christ Además, esta unidad o unión con Cristo is real in the body of Christ. es real en el cuerpo de Cristo. He is the head, Él es la cabeza we are the members. y nosotros los miembros. This is the emphasis of Christ. Este es el énfasis de Cristo. Colossians 1:18 En Colosenses 1:18 says that he is the head of the body. se nos dice que Él es la cabeza de la iglesia, Born from the dead. la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Preeminent. La preeminencia. Oh, he's in us Oh, Él está en nosotros to be the head. para ser la cabeza. But we are too strong. Pero nosotros somos demasiado fuertes. Queremos nosotros ser la cabeza. He has to be the Pero Él tiene que tener la preeminencia. preeminent. Amén. Recently, I enjoyed this very much. Recientemente disfruté mucho de esto. This point about Christ being preeminent, Este punto acerca de que Cristo es aquel que es preeminente. seeking Him, is leading. Y buscarle a Él y buscar su dirección. You know, in the church life, ¿Sabe qué? En la vida de we iglesia have to let Christ be the head. tenemos que permitir que Cristo sea la cabeza. In my locality, I'm one of the elders. En mi localidad yo soy uno de los ancianos, I'm not the pero yo no soy la cabeza. head. My job Mi labor is to always bring the saints es llevar a los santos siempre, llevarlos a la cabeza. in Him, preeminent. Le damos a Él la preeminencia, le damos a Él el primer lugar. We could never usurp God. Nosotros jamás podríamos usurpar el lugar de Dios y decirle a los santos qué es lo que tienen que hacer. Él es la cabeza. This honors Him. De esta manera nosotros le honramos a Él. So let's read 6. Vamos a leer el número 6 todos juntos. Oh, qué milagro, mi Señor, que estés en mí y yo en ti esté. De hecho, somos uno, tú y yo. Misterio tan excelso es. Oh, what a miracle. Oh, qué milagro, I in thee and thou in me. que yo estoy en ti y tú estás en mí. Thou and I are really one. Que tú y yo somos uno. Oh, what a wondrous mystery. Oh, qué misterio tan excelso. Okay, now we have to go a little faster. Ahora tenemos que avanzar un poquito más rápido. So we come to point B, the Spirit. Así que llegamos a la letra B, el Espíritu. With the Spirit, the emphasis is that the Holy Spirit of God has been compounded with Christ's divinity, humanity, crucifixion, and resurrection to be the compound, life-giving, indwelling, sanctifying, transforming, and sevenfold intensified Spirit. Con respecto al Espíritu, el énfasis es que el Espíritu Santo de Dios se ha mezclado para formar un compuesto con la divinidad, humanidad, crucifixión y resurrección de Cristo, a fin de ser el Espíritu compuesto, vivificante, que mora en nosotros, que santifica, que transforma y es 7 veces intensificado. You know, among Christians, ¿Saben qué? Entre los cristianos there's a lot of misunderstanding about the Spirit. hay muchos malentendidos con respecto al Espíritu. You could say that they have a misplaced emphasis, Podemos decir que ellos han puesto el énfasis en el lugar equivocado. wrong emphasis. Tienen el énfasis incorrecto. They misaimed. Ellos erraron el algo.
por muchos años no se hablaba del Espíritu. Even when they translated the Bible Incluso cuando tradujeron la Biblia into English, en el idioma inglés, they called the Spirit the Holy Ghost. ellos llamaron al Espíritu como el fantasma Espíritu o el They Espíritu. thought the Holy Spirit was some kind of phantom ghost. Ellos pensaban que el Espíritu era como algo que no se podía definir, algo como un fantasma. And the churches were old and dead. Y las iglesias estaban en vejez y en muerte. El Espíritu no estaba presente. No tenían la realidad del Espíritu. So there was a reaction. Así que hubo una reacción There was a Pentecostal movement. y se produjo este movimiento pentecostal. And so they began to overemphasize Así que ellos empezaron a sobreenfatizar and misaim in the emphasis. y también al enfatizar exageradamente ellos erraron también el blanco. So then the Holy Spirit was speaking in tongues, Así que ellos pensaban que el Espíritu era para hablar en lenguas, healing, para sanidades, casting out demons, para echar fuera demonios, all kinds of funny things. toda clase de cosas muy All peculiares. kinds of things came in. Se introdujeron una serie de cosas, People were hungry for Christ. cosas raras, debido a que la gente estaba hambrienta de Cristo, el Espíritu, Life. la vida y la iglesia. So they were led astray to funny things. Así que ellos fueron desviados a cosas They raras began to emphasize. que empezaron a enfatizar. Have you been baptized in the Holy Ghost? Empezaron a enfatizar. ¿Han estado ustedes bautizados en el Espíritu? Do you speak in tongues? ¿Hablan ustedes en lenguas? Years ago, I was working in a hospital. Hace algunos años yo estaba laborando en un I was hospital taking care of some patients. y estaba cuidando de algunos pacientes. You know, in a hospital, always people come to visit their friends to pray for them. ¿Saben qué? Al hospital siempre vienen los parientes o amigos a orar por los enfermos. And while I was there taking care of this patient, Y cuando estaba allí cuidando de este paciente, these Pentecostal ladies came here. vinieron estas señoras del movimiento pentecostal They began to pray for their sick friend. y empezaron a orar por su amigo que estaba enfermo. So I was there. Y yo estaba allí. Then they turned to me. Y luego se volvieron a mí And they asked me, y me preguntaron, did you believe in Jesus? ¿tú creíste en Jesús? I said, yes. Yo les dije, sí. Did you receive the Spirit? ¿Has recibido al Espíritu? See. I was in the old recovery. Yo estaba ya en el recobro del Señor. And then they said, did you speak in tongues? Y luego me preguntaron, ¿hablaste en lenguas? No. Yo le dije, no. So how do you know you have the Spirit? Y me dijeron, ¿y cómo es que tú sabes que tienes el Espíritu entonces? So I told them, Yo les dije, because I'm in the body. porque yo estoy en el cuerpo. For in one Spirit, we were all baptized into one body. 1 Corintios 12:13 dice, porque un espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Baptism is on the body. El bautismo que experimentamos es el bautismo en el cuerpo. Y yo estoy en el cuerpo. I have the baptism of the Holy Spirit. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. So we don't want to miss aim. Así que no queremos errar el blanco. When we come to the Spirit, Cuando venimos al Espíritu, we have to be very clear. tenemos que tener claridad. Proper emphasis. Estar claros que el énfasis apropiado, It's not outward things. el énfasis correcto no es en las cosas externas. It's that the Lord Jesus has to be processed. El énfasis es que el Señor Jesús pasó por un proceso Incarnation. que se llamó la encarnación, su vivir humano, All inclusive death. una muerte toda inclusiva en la cruz. Buried in the tomb. Él fue sepultado en la tumba Rose in resurrection. y Él se levantó en resurrección Become the life-giving Spirit. para ser hecho el Espíritu vivificante. And now this Spirit is compounded. Y ahora All of these elements. este Espíritu es un compuesto que contiene todos estos elementos. His humanity is in the Spirit. Su humanidad está en este Espíritu. His human living is in the Spirit. Su vivir humano está en este Espíritu. Is your human living needing to be uplifted? ¿Acaso tu vivir humano no necesita ser elevado? In the Spirit. En el Espíritu. Is the humanity. Tenemos la humanidad de Jesús. It's all inclusive death is in the Spirit. Su muerte, todo inclusiva, está allí en el He Espíritu. has even been buried and went to Hades is in the Spirit. Incluso su experiencia de ser sepultado y de pasar por el Hades también está en el Espíritu. His victory over death Su victoria sobre la muerte is an element in the Spirit. es un elemento en el Espíritu. Now,
this all-inclusive, compounded, life-giving, indwelling, sevenfold intensified spirit, lives in me. Ahora este espíritu, que es todo inclusivo, que es un compuesto, que mora en mi interior, que da vida, está en mi interior y vive en mí. Isn't that good? ¿No es esto maravilloso? All-inclusive, Todo inclusivo, compounded, compuesto, indwelling, que mora en mi interior, life-giving, que da vida sevenfold intensified. y que ha sido intensificado 7 veces. Este es el espíritu. Okay, so let's read these points. Así que vamos a leer estos puntos. Okay, 1. Número 1. El espíritu es la consumación del Dios triuno después de pasar por varios procesos. En el espíritu se encuentran los elementos del Padre, el Hijo y el Espíritu. All the elements of the Father, the Son, and the Spirit Todos los elementos del Padre, el Hijo y el Espíritu are in the Spirit. están en el Espíritu. Point 2. Número 2. Today, Hoy en día el Espíritu es el Espíritu compuesto, el cual está compuesto del Espíritu de Dios con las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, junto con su muerte y resurrección, a fin de ser el Espíritu compuesto, vivificante, que mora en nosotros, que santifica y que transforma. sometimes I thought, man, there's something wrong with you. A veces yo me digo a mí mismo, hombre, hay algo mal en ti, algo que está mal en ti. The Bible tells me to love my enemies. Porque la Biblia me dice que tengo que amar a mis enemigos. I cannot love my Y yo no puedo amar a mis enemigos. I can't even love my friends. Ni siquiera puedo amar a mis amigos. I only love me. Me amo a mí mismo nada más. Something's wrong with me. Hay algo que está mal en mí. I need another humanity. Oh, yo necesito otra humanidad. My humanity is so low, Oh, mi humanidad es tan baja, so es tan inapropiada. so easy to become angry, Oh, qué fácil me enojo. so easy to lose my temper. Qué fácil pierdo los estribos. Something's wrong with me. Hay algo que está mal en mí. I need to enjoy all the fruits of the Spirit. Oh, necesito disfrutar del Espíritu todo inclusive. Humanity of Jesus is in the Spirit. Porque la humanidad de Jesús está en este Espíritu. Isn't that good? ¿No es esto precioso? We don't need to worry about our humanity. No tenemos que preocuparnos por We nuestra just humanidad. eat the humanity of Jesus. Simplemente comemos de la humanidad de It's Jesús. an ingredient in the Spirit. Es un ingrediente del Espíritu. Okay, let's read point 3. Número 3. Este Espíritu tiene una suministración abundante e incluso Él mismo es la abundante suministración que podemos experimentar y disfrutar. You know, this point is from Paul's word in Philippians chapter 1. Esta palabra procede de Filipenses 1:19, lo que dijo Pablo allí. For I know that for me this will turn out to salvation Porque sé que en cuanto a mí esto resultará en mi salvación, through your petition, mediante vuestra petición bountiful supply of the Spirit. y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. What will turn out to salvation? ¿Qué es lo que ha de resultar en mi salvación? Paul was in a situation. En ese momento, Pablo estaba en medio de una situación. He was in prison. Él estaba en prisión. He was not weeping there. Él no estaba llorando allí. Oh, you know how much I'm suffering. Oh, ustedes necesitan saber cuánto estoy sufriendo. It's so hard here. Oh, es tan difícil estar aquí. Ustedes no entienden mi situación. These guards are so mean to me. Oh, estos guardianes son tan malos conmigo. They call me names. Ellos me llaman toda clase de nombres. Me golpean. Save me, Lord. Sálvame, Señor. Ayúdame, Señor. Be strong. Ayúdame a ser fuerte. Paul. ¿Acaso este era el apóstol Pablo? No. Paul was happy. Pablo estaba feliz. Paul was enjoying Pablo estaba disfrutando the bountiful supply
supply. del abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. He saw His Spirit. Él vio el Espíritu, But he saw the Spirit because he was in an environment. pero él vio el Espíritu, pudo ver el Espíritu porque él estaba en un determinado ámbito. For us to enjoy the bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ, Para que nosotros podamos disfrutar del abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, means we need a prison. esto implica que necesitamos una prisión. ¿Ustedes quieren una prisión? No, No, ¿verdad? you'll never know the bountiful supply. Si no experimentan la prisión, jamás experimentarán el abundante suministro. You want to know the bountiful supply? ¿Quieren experimentar el abundante suministro? Well, already I know already. Bueno, yo ya sé I know everyone. que cada uno de ustedes, All of us are in prison. ustedes tienen cierta clase de prisión. Am I too much? ¿Estoy exagerando tal vez? Our marriage, Nuestro matrimonio, sometimes our children, a veces nuestros hijos, a veces nuestra salud, a veces nuestras finanzas. Oh Señor Jesús, estoy sufriendo tanto, Señor. Oh, mi esposo es tan malo conmigo. oh my children. Oh, mis hijos son tan rebeldes. No, Pablo, en medio de esa situación, él estaba disfrutando, experimentando el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. This is the emphasis. Este es el énfasis, Not miracles. no milagros. Oh Lord, I need a miracle. Oh Señor, necesito un milagro. Save me Sálvame from my prison. de mi prisión. No, I want to enjoy No, Señor, yo quiero disfrutar como el abundante suministro. this will turn out to salvation. Esta situación resultará en mi salvación. Sigamos avanzando. Número 4. En el aspecto económico, el espíritu compuesto ha llegado a ser los 7 espíritus de Dios para abastecernos de una manera 7 veces intensificada, a fin de que llevemos a cabo la economía de Dios en cuanto a la iglesia en esta era de degradación. Okay, now we come to point C. Ahora llegamos a la letra C. And we have to see the emphasis of life. Y tenemos que ver aquí el énfasis de la vida. With life, the emphasis is that God in Christ, as the Spirit of reality, is the believer's life. Con respecto a la vida, el énfasis es que Dios en Cristo, como el Espíritu de realidad, es la vida de los creyentes, So that they may live Him out as the process triune God. para que ellos le expresen en su vivir como el Dios triuno procesado. Now look at this point 1. Ahora fíjense en este número 1, So good. tan bueno. Life is the Spirit, La vida es el Espíritu, who is the triune God, quien es el himself, Dios triuno mismo, and life is Christ. y la vida es Cristo. It seems like we're all talking in a circle. Aparentemente estamos hablando en un círculo. Christ is the Spirit, Cristo es el Espíritu, right? ¿verdad? And the Spirit is life. Y el Espíritu es vida. The Spirit is life. El Espíritu es vida. And only the life of God is the church. Y únicamente la vida de Dios es la iglesia. So let's read point 2. Así leamos el número 2. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. And point 3. Y número 3. Dios en Cristo pasó por sus diferentes procesos y en su consumación llegó a ser el Espíritu. Ahora, como el Espíritu de realidad, Él es vida para los creyentes, a fin de que ellos le expresen en su vivir como el Dios triuno procesado. You need to underline this phrase. Live Him out. Deben subrayar esta frase, le expresen en su vivir. It's quite a shame. Es verdaderamente una vergüenza.
we have the triune God in us as life. Que nosotros tengamos al Dios triuno en nosotros, en nuestro ser como vida, Yet we still just live ourselves. pero todavía seguimos viviendo por nosotros mismos y lo que vivimos es nuestro yo. We live in natural Vivimos una vida natural, and live. no vivimos al Señor. The Lord is imprisoned in us. El Señor se encuentra preso en nuestro espíritu. Él quiere vivir de nuevo sobre esta tierra. To live in all the members. Él quiere vivir en todos sus miembros. He's within us. Él está en nosotros. Tenemos que permitir que Él viva en nosotros. Él vive en nosotros, vino a nosotros para que podamos expresarle en nuestro vivir. Just like the Lord Jesus, Tal como el Señor Jesús. He lived the Father. Él vivió al Padre. We the same have to live the Lord Jesus. De la misma manera nosotros tenemos que vivir al Señor Jesús. It doesn't mean that the Lord ceased to live, No quiere decir que el Señor deja de vivir. but Him and the Father have one life, one Él no dejó de vivir, sino que Él y el Padre tenían una sola vida y un solo vivir. life. This life has come into us Esta vida ha venido a nuestro ser to be our life. para ser nuestra vida y nuestra persona. He has will, Él tiene sentimientos. likes things, Hay ciertas cosas que a Él le gustan hates things. y hay ciertas cosas que Él aborrece. Él tiene ciertas actitudes. He wants to express Él quiere que esto sea lo que expresemos. Himself from within us. Él quiere ser expresado, expresarse a sí mismo desde nosotros. Let's read. No. Número 4. Cuando creímos en Cristo, el Hijo de Dios, Él entró en nosotros para ser nuestra vida y nuestra persona y para vivir y moverse en nuestro interior. For Him to be our life and our person, and for Him to live and move in us. Para que Él sea nuestra vida y nuestra persona y para que Él viva y opere y se mueva en nosotros, Two things. hay dos cosas. We have to live absolute dependence. Tenemos que llevar un vivir de absoluta dependencia de Él. Depend on Him. Somos aquellos que dependen de Él. We don't know what No sabemos qué hacer, we don't know what to say. no sabemos qué decir. Depend on Him. Nosotros dependemos de Él. What should I do? Señor, ¿qué debo hacer? Lord, what should I say? Señor, ¿qué debo decir? I have to deny myself. Tengo que negarme a mí mismo, Deny my feelings. de negar mis propios My sentimientos, reaction. mis propias reacciones. Lord, what would you say? Señor, ¿qué dirías tú? Depend on Him. Yo dependo de ti. The second thing Y la segunda cosa is that we have to have a es que tenemos que tener la presencia del Señor. Necesitamos estar viendo su rostro o su amada presencia todo el tiempo. So when we face a situation, Así que cuando nos enfrentamos a una determinada situación, estamos atentos a su rostro remain under His a fin de permanecer bajo su infundir. then we Y entonces podremos vivir. Él podrá moverse en nuestro interior. Vamos a la letra D. now we come to the church. Ahora vamos a tocar el tema de la iglesia. Among so many Christians, Entre tantos cristianos, the emphasis of the church is wrong. el énfasis con respecto a la iglesia es el énfasis equivocado. The church is a building. Oh, la iglesia es un edificio. Do you go to church? ¿Ustedes van a la iglesia? What church do you go to? ¿A qué iglesia van ustedes? All of this is wrong emphasis. Todo esto representa un énfasis Oh, I equivocado. go to the church on the corner. Oh, yo voy a la iglesia que está ahí en la esquina. Esa es mi iglesia. They made the church into a building. Ellos convirtieron la iglesia en un templo, That's not the right emphasis. pero ese no es el énfasis But even correcto. in the recovery, Pero aún en el recobro del we Señor, may not have a clear emphasis. tal vez no tengamos un énfasis claro. So many places, Hay tantos they lugares. started up another Lord's table without any kind of consideration. Hay tantos lugares en los que empiezan la reunión de la mesa del Señor sin tener ninguna consideración. They're not the church. So we'll start the church. Y ellos empiezan a decir, ellos no son la iglesia, así que nosotros vamos a empezar la iglesia. They don't understand the emphasis. Ellos no entienden el énfasis correcto. Let's look at the emphasis. ¿Qué tal si vemos el With énfasis? the church, the emphasis is that the believers are on the
Con respecto a la iglesia, el énfasis es que los creyentes están en el terreno de la unidad para ser el testimonio del cuerpo de Cristo. Point 1. Número 1. La iglesia está compuesta de un grupo de personas que Dios ha llamado a salir del mundo. Dios nos llamó a salir de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos ha reunido para que seamos la iglesia. Isn't it good we were called out of the world? ¿Acaso no es muy bueno que hayamos salido, llamados a salir del mundo? Out of every tribe, tongue, people, and nation. Hemos sido llamados a salir de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Praise the Lord. Alabado sea el Señor, Called out que fuimos llamados a salir to be God's people. para ser el pueblo de Dios. Point 2. Número 2. Como creyentes en Cristo, fuimos engendrados de Dios con su vida y poseemos la vida divina en nosotros. Fuimos regenerados para ser los ciudadanos del reino de los cielos y hermanos y hermanas de su familia universal. Amen. Amén. Isn't that good? ¿No es esto bueno? Brothers and sisters, Somos hermanos y hermanas in the household of God, en la familia de and Dios we're the citizens, fellow citizens in the kingdom. y somos conciudadanos en el reino de Dios. Point 3. Número 3. La iglesia es una entidad de vida, un organismo que posee una vida y es una persona. Esta vida y esta persona son el Dios triuno mismo, quien es el elemento de la unidad de la iglesia. Oneness. La unidad de la iglesia In every locality, en todas las localidades, be a oneness, one accord. en todas y cada una de las localidades debe haber una unidad y una unanimidad That matches the oneness of the triune God. que corresponda a la unidad del Dios triuno. We can never cause a division. Nosotros jamás podríamos causar una división, We never leave the Lord's testimony. jamás podríamos abandonar el testimonio del Señor. Maintain the oneness. Nosotros mantenemos la unidad. This point says here that the triune God himself is the element of the oneness. Aquí se nos dice que el Dios triuno mismo es el elemento de la unidad de la iglesia. Could the triune God ever be divided? ¿Acaso podemos dividir al Dios triuno? Jamás. We are in the triune God. Y nosotros estamos en el Dios triuno. Jamás podremos ser divididos. Point 4. Punto número 4. El cuerpo universal de Cristo se expresa como iglesias locales. El terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo. And point 5. Y el número 5. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y todos poseemos un espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Ahora debemos estar firmes sobre el terreno de la unidad para ser el único testimonio del cuerpo de Cristo y vivir la vida práctica de iglesia. In this conference, En esta conferencia we have 4 more messages. tenemos 4 mensajes más. Each message will develop one of these crucial elements. Cada uno de estos mensajes va a desarrollar uno de estos 4 elementos We're cruciales. covering them all very quickly. Así que estamos abarcando estos 4 puntos muy rápidamente. So we come to Romans 3. Llegamos al número Romanos 3. We must develop any biblical truth in the way of Christ, the Spirit, life, and the church. Debemos desarrollar toda verdad bíblica conforme a Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. Any message or development of the truth in the Bible without Christ, the Spirit, life, and the church is an empty shell with no content. Cualquier mensaje o desarrollo de la verdad en la Biblia en el que no se tenga en cuenta a Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia es un cascarón vacío, sin ningún contenido. Maybe you'd like to have a message on the best way to be a good parent. Tal vez ustedes quieran recibir un mensaje acerca de la mejor manera de ser padres, Or you'd like to have a message on how to raise children, o quieren que se les dé un mensaje sobre cómo criar a los hijos, how to preach the gospel. o cómo predicar el Evangelio, Even messages on the way to practice the church life. incluso mensajes sobre la mejor manera de practicar la vida de iglesia. If it does not have Christ,
Si estos mensajes no tienen a Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia, all those messages may be an empty shell. todos esos mensajes serán meros cascarones vacíos. All of us who minister for the Lord have to be very careful, Todos los que ministramos por el Señor tenemos que tener mucho cuidado, because we can lead the saints astray. porque podemos conducir a los santos a desviarse. We may talk about prophecy, Tal vez estemos hablando acerca de profecías stir up everyone's interest, y despertamos el interés de todos, but it's an empty shell. pero es apenas un cascarón vacío. We may speak about power, Tal vez estamos hablando de tener poder, acerca de saltar, even we talk about life, e incluso tal vez hablemos acerca de la vida, not with this emphasis. pero no con este énfasis. Comes an empty shell. Y se convierte entonces en un cascarón vacío. Todo lo que tenemos en el recobro del Señor tiene esto como su contenido. So let's all read point B together. Así que vamos a leer todos juntos la letra D. Siempre es seguro desarrollar cualquier verdad bíblica conforme a Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. Por ejemplo, debemos desarrollar la verdad en cuanto a la santidad junto con Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia. Okay, we'll stop here. Vamos a terminar aquí. Should we take ¿Qué debemos hacer ahora? Tenemos 15 minutos para que ustedes puedan compartir. Y después, vamos a tener un receso de 15 minutos. Vamos a tener